Y nos llegó la noticia, pues, de que Ayar, este argentino, asesor de cabecera de Vizcarra, que le manejó todos los temas mediáticos. Él era el hombre de las encuestas, el hombre de la publicidad estatal, el hombre de los troll centers, estos que atacaban desde las redes a cualquiera que se atreviera a oponerse a los designios del dictador. Este personaje ha anunciado que se va del país. Ya se retiró del país. Pero nos ha dejado, miren en qué situación. Yo estoy seguro que este asesor tuvo mucho que ver en el diseño de la estrategia para cerrar inconstitucionalmente el Congreso. Que también está detrás de los troll centers, la contratación de estos personajes en redes sociales que les paga para denigrar a personajes de oposición. Que está detrás de la compra de líneas editoriales de los medios de comunicación a través de la publicidad estatal. Estoy seguro que tendrá que ser investigado y que tendrá que responder. Y que si es condenado, como creo que debe ser, debería ser extraditado y encarcelado en cárceles peruanas. Porque no es solamente en el país donde ha actuado de esta manera, en otros países ha hecho lo mismo. Como les decía, yo creo que este gobierno de Vizcarra es el peor, va a ser reconocido a través de la historia como el peor gobierno de la historia republicana en el país. Y así estará en nuestros libros de historia. Como el Menguele, el gobierno que permitió que murieran miles de peruanos sin que exista ningún conflicto, ni interno ni externo. Pero también el que derrumbó una economía en auge, una economía creciente, una economía que era admirada por el mundo entero, la tiró a los suelos. Vamos a hacer un recorrido con un gráfico que tenemos histórico, cómo se manejó y cómo le fue la economía a los distintos gobiernos desde que saliera el gobierno militar que se puso en la década de los 70, es decir, desde Belaúnde que entra en los 80, y pasando por todo, y vamos a ver más o menos en este gráfico cómo se ha movido la economía y qué tan eficientes han sido los gobiernos para manejar distintas crisis. Porque la crisis COVID es una crisis que se da en esta época, pero han habido diversas crisis que han impactado en la economía. Y vamos en la primera etapa a ver que hemos dividido en dos espacios históricos. Un espacio histórico es el trecho en el que está el país asediado por el terrorismo, por Sendero Luminoso, por el MRTA. Y luego un periodo posterior, que es posterior a la captura de Abimael Guzmán, en el que ya Sendero Luminoso baja sus niveles de presión hacia el Estado y se hace un cambio de modelo económico con la Constitución. Vamos a ver cómo funcionó la economía en todo este espacio de tiempo. Y vemos, les decía, en primer lugar, el gobierno de Belaúnde Terry, un gobierno al cual fustigó un fenómeno del niño que no lo supo administrar económicamente y sencillamente nos llevó a estar en negativo en la economía durante muchos meses, 7 meses del gobierno más de 7 trimestres del gobierno de Belaúnde. En realidad nos fuimos al tacho durante el gobierno de Belaúnde. No se supo administrar la economía en ese momento frente a un fenómeno de crisis y caímos en recesión varios trimestres en negativo. Luego hubo el cambio de gobierno y como siempre hay cambio de gobierno y como veníamos de una crisis que había comenzado a levantar, nuevamente caímos a niveles muy grandes, muy grandes. Vino luego el paquetazo y el choque económico en la época de Alan García y nuevamente nos fuimos al piso económicamente y durante todo este periodo estamos ahí bajo el periodo histórico del fenómeno terrorista en el país. En el año 93, ya con Alberto Fujimori en la presidencia, se logra primero la captura en el 92 de Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso, y un poco el tema del terrorismo deja de ser un problema demasiado grande para el país. Y el otro hecho que da una vuelta de página en el tema económico es el cambio de modelo económico en la Constitución de 1993. Se otorga garantías al inversionista privado, seguridad jurídica para sus negocios, predictibilidad, se dan las mismas condiciones a inversionistas nacionales que inversionistas extranjeros, se privatiza toda esa sarta de empresas públicas que realmente eran una carga y que traían un déficit tremendo para el país, dejó endeudado al país, se logró transferir al sector privado para que lo administre y ellos se hagan cargo de los temas que administraban el Estado. En fin, aparte del cambio de modelo, hubo una
varias reformas que se llaman reformas de primera generación que permitieron aperturas de mercado, una libre flotación del mercado de cambio, en fin, podías negociar en moneda nacional, moneda extranjera, cosas que hasta antes estaban casi eran prohibitivas, ¿no? Entonces comienza un nivel de crecimiento en esta etapa. Y lo podemos ver en el gráfico a partir de la Constitución del 93, cómo la economía comienza a estabilizarse en niveles altos de crecimiento. En algún momento llegamos inclusive a crecer a tasas de 12%, impensable. China en sus mejores épocas crecía 6, 7, 8%, nosotros llegamos a 12% en algún momento. O sea, esas son tasas realmente grandiosas, ¿no? Hubo un primer impacto durante este periodo, en la década del 90, con un fenómeno del Niño, que también impactó, pero fue casi inmediato el rebote y se pudo salir de ese tema. Luego renuncia Alberto Fujimori y nuevamente caímos un par de trimestres, pero volvimos a levantar. Paniagua pues tuvo que convocar elecciones, entró Alejandro Darledo y comenzó también a recibir los réditos del cambio del modelo económico, no hizo cambios en las reglas realmente, en consecuencia continuó el crecimiento y la prosperidad en el país, lo sentimos todos. Continuó Alan García ya con un cambio de esquema, ya un Alan García mucho más maduro, maneja inclusive, le da mayor impulso al tema económico y crece aún más. En esas épocas Carranza era considerado uno de los mejores ministros de economía y logró levantar esto. Tuvimos un impacto con una crisis internacional en el 2009, pero como ya había un manejo, se sabía cómo manejar el tema, no ocurría lo de la época de Belaúnde, sino que inmediatamente se recuperaba el país y volvía a las sendas del crecimiento. Luego viene Ollanta Humala y recibe todavía un país boyante con tasas bastante altas de crecimiento. Sin embargo, al poco tiempo, casi terminando su periodo, comienza una caída casi al 50%, menos del 50%, diría 30% del nivel de crecimiento económico con el que recibió el gobierno Ollantumala. Mucho de esto motivado pues por el tema de la corrupción, el tema Odebrecht, el tema Lavajato y todo esto que llevó pues a la caída de la economía, aún no poniéndonos a rojo, pero sí bajándonos a un tercio prácticamente de lo que veníamos creciendo durante varias décadas, ¿no? Lamentablemente viene el periodo a continuación de PPK Vizcarra. PPK está poco tiempo, tiene sus problemas, no logra hacer que despegue el país a las tasas anteriores y llega el periodo realmente más nefasto en el tema económico, el periodo Vizcarra, en el cual nos hemos ido prácticamente al hoyo. Y no es que el tema COVID, sino es el tema del manejo y de la estrategia que se trazó COVID, cerrando toda la economía de un solo papazo y que nos ha llevado a una debacle que va a costar muchísimo más pobres. Se estima que más del 20% se adicionará la cantidad de pobres en el país debido a esto. Por lo menos habrán 5 millones de desempleados, miles de empresas han cerrado, con lo cual difícilmente conseguirán un empleo en un futuro inmediato. La situación complicada. Por eso les decía yo, creo que la historia sabrá en su momento merituar todos estos hechos y determinará que Vizcarra fue definitivamente el presidente más nefasto en temas económicos, sociales y políticos para el país, el presidente más nefasto de todo el periodo republicano en el país. Por eso hay que tener responsabilidad al votar. Nosotros podemos hablar muy mal de Vizcarra, pero hay quienes lo eligieron. Hay quienes no lo eligieron directamente, pero eligieron donde estaba incorporado este personaje. Hay quienes inclusive se atrevieron a ir a votar a un referéndum armado que era un circo, preparado para gozar de mayor poder del que debe tener un presidente. Quienes desestabilizó y cerró inconstitucionalmente un congreso y lo aplaudieron. Y quienes tenían como abyectos a la prensa esta corrupta, que vende sus líneas editoriales a cambio de las pesetas que le lanza al piso al gobierno vía publicidad estatal. No debemos permitir que esto continúe así. En las próximas elecciones, sean más responsables. Miren el país en la debacle que va a recibir el próximo gobernante. Si no tenemos una persona capaz, nos vamos a seguir hundiendo y la pobreza seguirá ensañándose en el país. Y esto no puede ocurrir. Nosotros no nos merecemos esto. Vamos a una pausa comercial y regresamos con nuestro último bloque, nuestro bloque regional. Bien amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerta Empresarial.